Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, quien tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad. Está con nosotros Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente, ex ministro de Defensa, ex diputado nacional. Bueno, con él vamos a hablar de diferentes temas y que tienen que ver básicamente con el momento sumamente difícil, crítico desde el punto de vista de crisis, obviamente, que está atravesando nuestro país, tanto en lo económico como lo social. Agustín Rossi, ¿cómo va? Buenas noches. Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. 100 días aproximadamente ya están ahí, días más, días menos, de la presidencia de Milei. Particularmente tengo mi postura sobre varios derechos que se han avasallado desde todo punto de vista, pero ¿cuál es la visión desde tu lugar de dirigente del PJ, Agustín? Yo creo que las tres decisiones más importantes que impulsó Milei apenas había asumido, la primera de ellas fue la devaluación del 118%, eso generó sin duda mayores niveles de pobreza, mayores niveles de indigencia, está generando una brutal recesión de la actividad económica, eso es lo que él conoce como plan licuadora, y junto con eso el plan motosierra es achicar los gastos del Estado, y eso en su conjunto ha traído una retracción enorme de la economía, que se está impactando inclusive en las arcas del Estado, porque el Estado recauda menos, pero fundamentalmente significó una pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones de arriba del 30%, del salario en un 20 y pico por ciento, y una inflación fundamentalmente en aquellos productos de la canasta básica que ha obligado a todos los argentinos a modificar sus ámbitos de consumo. Junto con esto, los dos instrumentos políticos que solicitó el presidente Milei, uno de ellos, la ley autodenominada, ley ómnibus, y el otro el DNU 70/2023, independientemente de entrar a considerar cada uno de sus aspectos, sin duda que lo más destacable que generaba eso era generar instrumentos en donde se le concentraban la mayor cantidad de facultades en el propio presidente Milei, en el Poder Ejecutivo, sacándole facultades al Congreso de la Nación. Esta delegación de facultades que está contenida en la ley ómnibus, que indudablemente dicen que van a volver a insistir, y todos los aspectos, derogaciones de leyes y demás que estaban incluidos inclusive la reforma laboral en el DNU 70/2023, sin duda que mostraron un presidente con un fuerte sentido autocrático, ¿no? Programa económico neoliberal que está generando brutales desigualdades en la Argentina y brutal transferencia de ingresos entre los sectores de ingreso fijo a los sectores de ingreso concentrado, y programa político de fuerte concentración del poder en el poder ejecutivo, en el presidente de la Nación, con un sentido autocrático importante. A eso se le suma la política represiva que lleva adelante la ministra de Seguridad. El combo es completo, ¿no? Sobre este último punto, Rosario se ha transformado últimamente en el epicentro del país desde todo punto de vista, no solamente desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde, la seguridad. Y te escuché en algunos otros lugares decir o discutir, por ejemplo, el concepto de narcoterrorismo. ¿Podés profundizar sobre eso? Sí, yo creo que en Rosario tenemos un problema de narcocriminalidad organizada agravada. Narcoterrorismo presupone que existen organizaciones narcos y organizaciones terroristas. Narcoterrorismo hubo en el siglo pasado en Colombia hasta inicio de este siglo, cuando existían organizaciones narco y, por ejemplo, el M-19, que era una organización política armada. Existía en Perú con Sendero Luminoso y organizaciones narcos. Lo que sabemos en Rosario, que lo que existen son bandas narcos diseminadas en distintos lugares de la ciudad de Rosario, mucho más que una, hay varias y que se subdividen en ese sentido, pero salvo que la ministra tenga la información de que hay alguna organización terrorista armada
en el marco de la ciudad de Rosario, que nadie tiene esa información. Me parece que lo que busca la denominación narcoterrorismo es esto que presentaron hace un ratito, que es el involucramiento, de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, pero no hay organizaciones terroristas. Entonces, ¿por qué utiliza ese término la ministra? Bueno, utiliza ese término la ministra y se lo impone al gobernador y se lo impone al intendente de Rosario, porque en realidad la intencionalidad de ella es su objetivo, que lo ha dicho en varias oportunidades, de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Y yo en eso también tengo una posición muy clara porque, primero, no funcionó en ningún lado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en combate contra el delito narco. No hay ninguna experiencia positiva en este sentido. Los países más modernos de la Tierra tienen absolutamente diferenciadas las cuestiones de seguridad interior con las cuestiones de defensa, empezando por el propio Estados Unidos. En la Argentina, además, con diferencia con el resto de los países latinoamericanos, que a veces por ahí tienen una única fuerza de seguridad, que son una Guardia Nacional, en la Argentina tenemos una multiplicidad de fuerzas de seguridad, tenemos 4 fuerzas federales, las policías provinciales, y fíjense ustedes que este es un dato importante que la ministra obvia a propósito, que 2 de las fuerzas federales se llaman fuerzas intermedias porque en realidad son fuerzas que vienen de las Fuerzas Armadas y van a convertirse en fuerzas de seguridad. La Gendarmería era una división del Ejército Argentino. La Prefectura era una división de la Armada Argentina. O sea que en la historia, en los procesos de formación de cada uno de esas fuerzas, está incluido su impronta de haber nacido de una fuerza armada. Entonces, en realidad, son fuerzas de seguridad militarizadas. Y volviendo al tema de Rosario, claramente, vuelvo en este lugar, ¿para qué quieren a las Fuerzas Armadas involucradas en contra del delito narco? Porque la realidad es que en Rosario no hay un campo de batalla. No hay un lugar, un barrio en donde de un lado están los narcos y del otro lado están las fuerzas de seguridad. Nunca se ha visto, o nunca sabemos, o no sabemos, que los grupos narcos en la ciudad de Rosario hayan sobrepasado en cuanto a su poder armamentístico a las fuerzas de seguridad provinciales o a las fuerzas de seguridad federales. No hay certeza de eso. ¿Qué piensan hacer en Rosario? ¿Piensan traer tanques a Rosario? Seguramente no, porque eso sí justificaría que estén las Fuerzas Armadas, porque no hay nadie que sepa manejar tanques, salvo los hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensan traer? ¿Aviones supersónicos para que tiren bombas en un determinado lugar? Seguramente no. Eso justificaría una Fuerza Armada, porque aviones supersónicos solamente maneja la Fuerza Aérea. Lo mismo podría decir de la Armada Argentina. Entonces, hoy mismo la ministra dijo, ¿para qué queremos hacer esta modificación? Para que patrullen. O sea, para que hagan lo mismo que hace la policía de la provincia de Santa Fe y lo mismo que hace la Gendarmería, lo mismo que hace la Prefectura y el resto de las fuerzas federales. Entonces, lo que yo les digo, si le faltan gente, convoquen más gente para que sea parte de la Gendarmería, parte de la Policía de Santa Fe, parte de la Prefectura, pero no involucren a las Fuerzas Armadas que tienen que estar en otro lado. Fíjate las contradicciones, ¿no? Recientemente la Administración General de Puertos hizo un convenio con la división del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para la hidrovía. Sí. ¿Por qué no hacen un convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Argentino? ¿Por qué no hacen un convenio con la división fluvial de la Armada Argentina, que pueden darle muchísimo conocimiento y muchísima capacitación y muchísima información, y seguramente pueden hacer una tarea mucho más eficiente que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos? Entonces, de hecho, el hombre de la CIA enviado ya estuvo reunido en Casa Rosada con Patricia Bullrich y con Caputo. Tuvo su primera reunión en ese sentido. Bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa, que me lleva a pensar todas las cosas mucho más atrás, digamos, ¿no? Porque es cierto que me voy a muchísimo más atrás, pero vale la pena porque ahora estamos cerca del 24 de marzo. La doctrina que sustentó las dictaduras militares
del siglo pasado, de la década del 70 del siglo pasado, se llamó Doctrina de la Seguridad Nacional, Claro. impulsada fundamentalmente por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuando cayó la doctrina de la seguridad nacional y se terminaron las dictaduras, lo que sucedió fue que construyeron una nueva doctrina, que es la doctrina de las nuevas amenazas. Y ahí metieron la cuestión del narcoterrorismo. ¿Para qué? Para convertir a las Fuerzas Armadas en fuerza de seguridad bis y que nadie se ocupe de la política de defensa en la Argentina, cuando entre otras cosas en el mundo tenemos 2 guerras y además en las Islas Malvinas hay un enorme y continuo crecimiento del poderío militar de Gran Bretaña. Agustín, también, bueno, ya que mencionás Malvinas, un gesto absolutamente polémico como mínimo, que es suspender el acto homenaje a los caídos en Malvinas, algo que ya ha caído absolutamente pésimo en ese sector. Bueno, pero no solamente es el acto homenaje a los excombatientes, digamos, no. La verdad que con respecto a las Fuerzas Armadas tenían que pagarle 2 adecuaciones salariales en enero y en marzo, y no se la pagaron porque era un plan de jerarquización para igualar a las Fuerzas Armadas al ingreso del personal militar con el ingreso del personal de la Fuerza de Seguridad. El FONDEF, que es un fondo que yo creé con un proyecto de ley, es un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Obviamente no se lo actualizaron porque siguen trabajando con el presupuesto del 2023, pero tengo entendido que de los 30.000 millones de pesos que estaban destinados allí, le dijeron que devuelvan 10.000 al Tesoro, porque lo metieron dentro del propio plan de ajuste. Entonces, la realidad es que hacen esto con Malvinas. La realidad es que tienen poca vocación, salvo esto de jerarquizar a las Fuerzas Armadas, sacarlas de su misión principal, que es la defensa, y meterlas en la cuestión de seguridad interior, como para pensar que están jerarquizando a las Fuerzas Armadas en Argentina. Agustín, te traigo para la provincia de Santa Fe también. Bueno, se está a punto de cumplir 100 días también de la gestión Puyaro, del inicio de la gestión Puyaro. ¿Qué estás viendo en esa gestión específicamente? Bueno, me parece que es una gestión que en términos generales, de Rosario ya hablamos. Quiero decir solamente eso alrededor de la política de seguridad, que la política de seguridad tiene que ser efectiva, no efectista. A esta altura yo creo que todos reconocemos como que no estuvo bueno la publicación de esa foto al estilo Bukele. Si bien reconozco que hay que ser rígido en cuanto a lo que significa la comunicación de los internos más peligrosos con el exterior, porque sabemos que gran parte de las acciones de las organizaciones narcos se planifican en la cárcel, y de hecho no solamente sucede acá en la Argentina. Una de las organizaciones más fuertes de toda América Latina, que es el Primer Comando Capital, que tiene origen en Brasil, nació en la cárcel y su jefe está en la cárcel. O sea que una cosa es la política, otra cosa es hacer una publicación que tuvo mucho de efectista y poco de efectivo a luces vistas, digamos, ¿no? Como también me parece que fue un error del presidente Milei anunciar que habían bajado los delitos narcos en los homicidios narcos, en los homicidios en Rosario, porque a los pocos días eso quedó absolutamente desvirtuado. Entonces, me parece que hay que ser más efectivo y menos efectista en materia de política de seguridad. Y me parece que en el resto de la gestión, lo que le va a pasar al gobernador es lo que le está pasando a los gobernadores de todas las provincias argentinas. Tienen una caída enorme de la recaudación, producto de la política recesiva que está llevando adelante el presidente Milei. Entonces, tiene una caída de la recaudación en términos de coparticipación automática, y tiene una caída de la recaudación en términos de ingresos fijos, de ingresos propios, el más importante es ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que le empieza a pasar es que tiene un presupuesto mucho más ajustado,
que cuando había una política económica que venía creciendo y venía generando aumentos notables de la recaudación. Entonces ahí tiene el conflicto con los distintos actores del sector público, docentes y empleados del sector público, y me parece que también un tema que es importante para todo gobernante, que es llevar adelante una política de obra pública. Bueno, habrá que ver cuáles son los recursos que utiliza, porque cuando uno mira el famoso y mentiroso, entre comillas, superávit fiscal del presidente Milei, las transferencias a provincias disminuyeron un 89% con respecto a febrero del año pasado. Entonces, la situación que tiene es una situación compleja y se irá viendo cómo se va resolviendo en el marco, por un lado, de la negociación con los trabajadores del sector público, que legítimamente reclaman, como todos los trabajadores, no perder poder adquisitivo de su salario. Me parece que la confrontación en ese camino no es un buen camino, siempre es mucho mejor el diálogo. Esta cosa también de estigmatizar a los docentes no me parece que esté buena. Me parece que lo mejor es dialogar hasta encontrar algún punto de concordia, y obviamente que una gran parte de las expectativas de su gestión van a estar puestas aquí en Rosario y alrededor de la problemática de la seguridad. Claramente lo que sucedió esa semana en Rosario fue un desafío a la institucionalidad. El peronismo ha estado a la altura de las circunstancias, poniéndose a disposición. Nosotros nunca vamos a estar... el único lugar que nosotros tenemos que estar es apoyando la institucionalidad de la provincia en una situación de esas características, digamos, ¿no? Por último, Agustín, ¿crees que una de las alternativas o una de las salidas a esta situación que vos planteás de confrontación abierta que hay entre la nación y algunas provincias, una salida, una alternativa, pueden ser que las provincias se junten y que establezcan políticas económicas desde las provincias? Yo lo que creo que Milei, cuando tiene que retroceder, retrocede, ¿no? Y cuando no te necesita, te pasa por arriba. Ese es el estilo de negociación de él. A mí me parece que mal harían las provincias si las provincias impulsan la ley ómnibus y con eso van a firmar el acuerdo, el pacto del 25 de mayo. Porque ese pacto del 25 de mayo no habla de ninguna de las cosas que le preocupan a los argentinos. No habla de justicia social, no habla de crear trabajo, no habla de distribución del ingreso, de movilidad social ascendente, no habla de escuela pública, no habla de salud pública, no habla de defensa de la ciencia y la tecnología, de mantenimiento de las universidades públicas, no habla de soberanía, no habla de Malvinas. Habla de el programa económico que tiene Milei para el conjunto de los argentinos. Así que me parece que Milei amenaza, extorsiona, a veces lo hace en forma directa, en forma pública, como lo hizo ese 1 de marzo, en donde dijo va a haber pacto, acuerdo el 25 de mayo, si antes me aprueban la ley ómnibus. Si no, lo hace a veces a través de ese mecanismo perverso y condenable que es la utilización de las redes sociales para descalificar a dirigentes políticos, cuestionarlos en sus políticas, o también descalificarlos en términos personales. Me parece que ese mecanismo de generar miedo está perdiendo efecto y quedó demostrado en el rechazo del DNU 70/2023 en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación. Y no pasó nada, ¿viste? Porque decían, si rechazan el DNU se va a caer la Argentina. No se cayó la Argentina. Si no votan la ley ómnibus se va a caer la Argentina. No se cayó la Argentina. ¿Qué va a pasar si rechazamos el DNU y no votamos la ley ómnibus? Lo que va a pasar es que Milei deberá gobernar de acuerdo a los cánones tradicionales con los cuales se gobierna en Argentina. Porque Milei está equivocado fundamentalmente en un análisis del resultado electoral. Porque el año pasado hubo 3 elecciones, o 3 tipos de elecciones. La elección que le dio el triunfo a Milei en el balotaje en noviembre, la elección de octubre que terminó conformando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en donde Milei no ganó las elecciones, sino que salió segundo, ganamos nosotros, Unión por la Patria, y las elecciones que hubieran en todas las provincias para elegir gobernadores, salvo en 2
Corrientes y Santiago del Estero, donde no se elige gobernadores, y en la Ciudad de Buenos Aires, donde se elige jefe de gobierno. Entonces, la misma legitimidad y legalidad que tiene Milei la tienen los diputados y los senadores, y lo tienen los gobernadores en cada una de las provincias. Milei creyó que se le daba la suma del poder público con el resultado electoral. Y los argentinos, el pueblo argentino, el soberano le dijo otra cosa. Le dijo, mire Milei, usted va a ser presidente por los próximos 4 años, pero tiene que gobernar con estos diputados y con estos senadores que tienen su misma legitimidad y que no son la casta y que no son un nido de rata y que no son execrables ni nada de esas cosas que dice usted, y al mismo tiempo tiene que gobernar con estos gobernadores que además en cada una de las provincias los gobernadores tienen, de cualquier signo político, mayor nivel de imagen positiva de la que tiene Milei. Entonces no se puede llevar a todo el mundo puesto, no se puede llevar a todo el mundo arrastrado o a la arrastra. Tiene que negociar con los gobernadores, y con los gobernadores tiene que negociar la distribución de los ingresos que tiene la Argentina. No le puede sacar el FONIT, no puede sacarle, no puede ralentizar transferencias que son automáticas, no puede sacar el subsidio para el transporte, porque finalmente lo terminan pagando los ciudadanos de cada una de esas provincias, o el FONIT, lo que le termina generando es un conflicto al gobernador en el marco de la negociación con los docentes, y por el otro lado tampoco puede no respetar a los diputados y los senadores, que tienen la misma legitimidad que tiene él. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Igualmente. Agustín Rossi con nosotros, ex candidato a vicepresidente, ex diputado, ex ministro de Defensa, dialogando con nosotros sobre, en principio, estos 100 días del gobierno de Javier Milei en la presidencia, pero también sobre algunos otros temas que hacen también a la provincia de Santa Fe.